Ustedes se han dado cuenta que hay seguidores de tantas causas. Por ejemplo, en el deporte hay seguidores de equipos de fútbol. Los que somos de aquí de Zacapa, pues simpatizamos por los gallos del Deportivo Zacapa. A nivel internacional, fuera de Guatemala, hay gente que sigue equipos de fútbol de España, de Italia, al Milan de Italia, al Real Madrid de España, al Barcelona. Son seguidores de un equipo de fútbol, y así puede ser en cualquier deporte. Cuando es tiempo de campaña política, hay gente que se afilia a un partido y sigue a un candidato, tantas veces por intereses, ya sea que les ofrecen un trabajo o ya sea que les pagan algo, pero no tienen claro las cosas y no siguen a un político porque quieran un país mejor, sino por el propio interés de un trabajito o de algunas cositas. Cuando nosotros hablamos de seguidores en la fe, hablamos de seguimiento. Y cristiano es aquel que sigue a Jesús, que le cree a Jesús, que es Dios, que es aquel que ha venido a salvarnos. El que sigue a Jesús lo sigue en la historia, lo sigue en el tiempo, lo sigue en el lugar donde vive. Por ejemplo, nosotros hoy estamos aquí en la comunidad de Noruega. Los que son de aquí, de la comunidad de Noruega, y son cristianos, siguen a Jesús aquí en Noruega, en el vecindario. Los que son de Llano y Calderón siguen a Jesús allá, pero el cristiano sigue a Jesús donde está. Lleva a la práctica la palabra. Se hace el que sigue a Jesús y lo reconoce como el Dios que salva, se hace discípulo de Jesús. ¿Y el discípulo quién es? Es aquel que está a los pies de su maestro. Es aquel que recibe la enseñanza del maestro y la lleva a la práctica. Es aquel que mama la leche espiritual que el maestro le da. Y en este caso, nosotros cristianos somos cristianos porque seguimos a Jesús. Y solamente es cristiano aquel que sigue a Jesús, que lleva a la práctica la palabra, que da los frutos aquí en la vida. Y por eso nos dice el Evangelio que al final de su vida, porque ha seguido a Jesús, ha hecho las buenas obras, va a tener la vida eterna en la gloria. También para el malo habrá vida eterna, pero habrá vida eterna en condenación. Para nosotros los cristianos de verdad, porque hay gente que se dice cristiana, pero no es cristiana, porque hacen mal. Si son gobernantes, gobiernan mal y son corruptos y roban. Esos, aunque griten que sean cristianos, no son cristianos.
Ustedes aquí en nuestras comunidades, en la sencillez de la vida, en Noruega, en La Presa, en Llano de Calderón, en las cosas sencillas de la vida, tenemos fe. Hemos descubierto a Jesús como el Señor, como el Dios que nos salva. Y por eso la palabra suya, porque lo amamos, la llevamos a la práctica. Y la llevamos a la práctica en las cosas de la vida. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice: el que quiera venir conmigo, dice Jesús, que renuncie a sí mismo. Es decir, que renuncie a sus intereses egoístas, que renuncie a su vida de maldad, que renuncie a su vida de pecado y que le siga, que tome la cruz y le siga. La señal del cristiano es la cruz. Por eso empezamos todas las celebraciones diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguimos a Jesús crucificado. Si yo uso una cruz, yo tengo que vivir según la cruz de Jesús. Si no uso la cruz, pero la tengo en el corazón, vivo según la cruz de Jesús. ¿Por qué hay tanta gente que usan grandes cruces de oro y andan armados? O están metidos en cosas sucias y cosas injustas. Hay quienes usan la cruz y matan gente. Esos son cristianos. ¿Son cristianos? A ver. No, ¿verdad? Entonces cristiano es aquel que vive la cruz y sigue a Jesús. La cruz es la gran señal del amor de Dios, porque ahí Jesús, por amor a mí, nos dice San Pablo, se entregó y dio la vida. El que no es honrado en su vida y es corrupto. Miren ustedes tanta gente que nos ha gobernado, que ha matado al pueblo de hambre, que se ha aprovechado. Dice el Señor: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Si esta gente mala, injusta y corrupta no se convierte, no se arrepiente y no devuelve lo robado, ¿de qué le sirve? ¿Lo va a salvar el pisto que tuvo robando a la gente? Aunque lo entierren en caja de oro y vaya con mariachi, vaya con la banda en el entierro, ¿de qué le sirve? ¿Se salva? No se salva, se condena. Entonces el cristiano es aquel que sigue a Jesús, que cree en Él, que lleva a la práctica la palabra y que inclusive, si fuera necesario en algún momento de la vida, entregar la vida por Jesús y por amor a la gente, ese es un cristiano que se salva. A ese se le llama mártir, testigo de la fe. Ahora estamos celebrando en la iglesia la memoria de Santa Edith Stein. Ella era de origen judío, no era cristiana, pero era una gran estudiosa, era una gran filósofa, era una persona que estudió mucho y con sus enseñanzas ayudó mucho al mundo. Se hizo religiosa. 10 años después de que se convirtió, se hizo católica, cristiana,
entró a un convento de hermanas carmelitas y siguió profundizando en la fe, pero como era de origen judío, era la Segunda Guerra Mundial, los nazis, el ejército de Alemania, Hitler se llamaba el líder de los alemanes que estaban peleando con todo el mundo, la mandaron a un campo de concentración por ser judía, por ser católica cristiana, y murió asfixiada por el gas, porque así los mataban. Y ella dio testimonio de su fe, no se echó para atrás. Ella siguió amando al Señor con todo su corazón, con todo su ser, con toda su persona. Y quien ama a Dios así, de verdad, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de su ser, y ama también al prójimo, ¿se salva o no se salva? ¿Qué dicen ustedes? Bien, se salva, como dicen ustedes. ¿Por qué? Porque en la vida dio frutos. Dio los frutos. Miren, ¿cómo me dijeron que se llama este palito que da las flores estas? ¿Cómo? Florcito. El florcito, ese palito, no da frutos para comer, ¿verdad que no? De la vainita tiene está cubierta la semilla de una telita, y esa telita la sacaban antes y se la comían. Bueno, de la vainita que tiene, que es chiquita, la semillita está cubierta por una vainita, por una telita blanca. Antes la sacaban y se la comían, ahora parece que ya no. Pero el mayor fruto que tiene este palo de florcito, ¿cuál es? La flor que nos alegra, que embellece, que tiene buen olor. Ese es el fruto que el florcito da. Y la pregunta para ustedes y para mí es: ¿qué frutos estamos dando? El florcito, su mayor fruto son las bonitas florecitas que están adornando ahora este altar. El fruto de nosotros son las buenas obras, fruto de la fe, fruto de creer en Jesucristo y de llevar a la práctica su palabra. Que así como Santa Edith Stein, que murió por el Señor y por los hermanos y es mártir, es testigo de la fe, nosotros también aquí en nuestro propio ambiente sepamos dar los frutos para la vida eterna en todo aquello que el Señor sembró desde el bautismo en nuestro corazón.